Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. De nueva cuenta, en otra añoranza de electricistas, continuamos con la declaración, podríamos decir política, que el presidente de esta primera asamblea de la Central Nacional de Trabajadores realiza cuando termina esta primera asamblea. Hemos descrito, propiamente leímos la declaración política y es curioso, pero quien resulta ser el presidente de la CNT es el secretario general del STER, no es el del ESME. Llama mucho la atención porque este nuevo proyecto, una nueva central obrera en el país que se va a proponer objetivos diferentes a la CTM, se va a ir turnando la dirección, la jefatura, la coordinación de su propia dirección. En ocasiones, efectivamente, va a ser el secretario general del ESME, pero como en este caso es el secretario general del STER. Recordemos que la nueva etapa de 1960, a partir de la nacionalización de la industria eléctrica, este nuevo proyecto, esta nueva central de trabajadores, de alternativa, de democracia, y se funda en una dirección colegiada y que la propuesta es, en este sentido, que no se determinen ni las funciones, ni las expresiones, ni la presencia de una organización, por más importante que se le quiera dar. En ese momento, como mucho tiempo realmente, el sindicato mayoritario, por la cantidad de miembros, era el ESME. Siempre fue el ESME de los años 20, de los años 20, de los 30, como ahora en los 60, cuando ya se unifican los contratos colectivos y se podría dar la unificación de los sindicatos electricistas. Son tres sindicatos y el mayoritario, el más grande, por la cantidad de miembros, hasta podríamos aventurarnos por el tipo de contrato colectivo que tiene, es el ESME. Sin embargo, antes que fortalecer la unificación de los sindicatos electricistas, procedieron a una tarea nacional, que es, que fue crear una nueva central alternativa, autónoma, independiente,
y de ataque directo al charrismo sindical de la CTM. Van contra la CTM. Prefirieron primero impulsar la lucha a nivel nacional. Permítanme, es que se me está descargando. Hoy debía, bueno, debería de hacerlo siempre, pero bueno, eso nos pasa seguido. Prefirieron, insisto, hacer el esfuerzo nacional por una central alternativa a la CTM, crítica al charrismo sindical, y sabemos que en términos generales, después de la salida del ESME en 1937 de la CTM, hubo siempre, en cada ocasión, excepto, claro, en el periodo de Juan José Rivera Rojas, una lucha permanente en contra de la CTM. Tan solo en los años 50, con la Confederación Mexicana Electricista, pero sobre todo, bueno, a través de esta confederación lucharon contra el charrismo. Se publicó en 1958 por esta Confederación Mexicana Electricista un cuaderno obrero que definía histórica, socialmente y también teóricamente qué era el charrismo sindical. Seguramente vamos a tener que volver a leer, ya leímos una parte de este cuaderno de formación sindical llamado ¿Qué es el charrismo sindical? Y lo traeremos a colación porque es el único texto donde dos dirigentes importantes del sindicalismo mexicano, de la Fentice y del ESME, definen con claridad, o desde su perspectiva, en su interpretación, por supuesto, que dicen marxistas, qué es el charrismo sindical. De hecho, todo mundo hemos usado esta definición histórico-concreta del charrismo sindical y muchos no saben que están basándose en esta definición que se escribió en este cuaderno por ambos dirigentes, por Agustín Sánchez de Lin y Rafael Galván. Seguramente en esta o la siguiente ocasión retomamos esto para que veamos lo concreto, histórico de la definición, y no solo es, aunque viene la mención de que en ferrocarrileros el charlismo sindical llegó de tal manera, y si así se le denominó, porque al secretario general de ese sindicato le gustaba los caballos, la charrería. Y bueno, esa es la anécdota y la definición histórico-concreta se las vamos a traer en otra añoranza electricista. El punto es, en el eje de la lectura de esta Central Nacional de Trabajadores, que bien valdría la pena que hiciéramos una comparación contemporánea de qué es esta nueva central que va a combatir al charrismo, que es la Central Nacional de Trabajadores. Van a proponer objetivos muy claros y cada año se va a evaluar el avance de los trabajos
de la nueva central que se va a ir midiendo objetivo por objetivo o, si se desea, en el crecimiento que va teniendo en los estados, abrir las áreas o secciones estatales para notar el avance en territorio de esta nueva CNT. Es claro que dos aspectos resaltan en este discurso, en esta declaración política de la CNT. Uno, tiene un carácter autocrítico y señala los errores que se han cometido. Es fundamental para una central democrática, lo dicen y lo escriben y lo declaran, la crítica, la autocrítica. No puedes hacer un proyecto alternativo, autogestionario, colegiado de central obrera si no inicias una serie autocrítica en la central, de sus procedimientos como de sus normas. Y queda claro, se señala, que en la central, en el año de existencia que llevan, hay varios errores. Primero, que no se cumple cabalmente con la autocrítica y que todavía hay, llamémoslo así, deshonestidad con el manejo de los fondos y que no hay una serie crítica donde el fraude, la antidemocracia se cumplan, se terminen y se cree esta central de autocrítica. Este texto tiene una buena parte de autocrítica, como debe corresponder a una nueva propuesta de central obrera, que a diferencia de la CTM, nos señala este discurso, no hay ni un renglón, ni una palabra crítica de cómo el charrismo se puede colar entre las filas y sobre todo lo más grave en acciones de miembros de varios sindicatos que son parte de la central obrera. El otro punto que resalta este discurso es su apego ideológico y programático a la Revolución Mexicana. Se declara de manera constante. Y no hablan, por cierto, de lo que después llamamos nacionalismo revolucionario. Lo van a llegar a hacer o se menciona, pero resalta en vez de estas palabras nacionalismo revolucionario, el respeto y la continuidad del proyecto de la Revolución Mexicana. Dicen, no ha muerto y este es nuestro proyecto. Yo retomaría el punto de manera autocrítica señalando que este sindicalismo democrático que se proponen está dentro de los cánones, perdón, dentro del programa de la Constitución o de lo que fue llamado como el proyecto de la Revolución Mexicana. Es decir, el dominio ideológico de la Revolución Mexicana o de su programa sigue vigente, está vigente, dicha y mencionada y señalada en la Convención de la Central Nacional de Trabajadores de manera clara. La Revolución Mexicana no ha muerto y tiene que seguir avanzando.
en términos ideológicos y programáticos, están con este programa, no se separa de un proyecto propio. Obviamente hay que reconocer que eso es lo que están diciendo y reconocemos que este es su proyecto ideológico político y desde una perspectiva crítica, como ellos dicen, y marxista, tienen una formación ideológica apegada al proyecto del propio Estado o al menos del presidente de la República. Es una alianza estratégica ideológica. Cuando se va a presentar una seria crítica a la Revolución Mexicana o podríamos decir al proyecto capitalista de la Constitución mexicana. No lo hay. Y en ese sentido sería muy interesante hacer ese tipo de comparación. Como dice este discurso del presidente de esta convención, de esta primera asamblea de la Central Nacional de Trabajadores, qué deslinde podemos encontrar de este proyecto de nación que se ha denominado la Revolución Mexicana. Ojalá tuviéramos todas las ponencias para ubicar si hay una seria crítica al capitalismo. Y en eso vale la comparación, cómo estamos en términos actuales. En declaraciones se es anticapitalista y en acciones sindicales se es anticapitalista. En este discurso de Rafael Galván no hay más que una crítica en general a las empresas extranjeras, al imperialismo, pero de manera concreta manifiestan que la Central Nacional de Trabajadores, la nueva central que ellos proponen que empiece a funcionar y que va a ir creciendo con sus propias secciones en el territorio nacional, están en el proyecto de la Revolución Mexicana. Y bueno, vamos a continuar leyendo, presentándoles este, estos documentos en donde nos quedamos la sesión pasada y la sección que correspondía ahora. Les voy a, les voy a presentar, hoy no puedo, ahí va, perdón. Leímos el último párrafo donde eh, como apartado decía replanteamientos necesarios. Hay una crítica al uso de la propiedad privada, donde se reconoce que la propiedad de la nación, en este caso, del patrimonio estratégico de la industria eléctrica, tiene que plantearse de manera clara. Tiene, tiene que tener intereses importantísimos, económicos, la propiedad social, la propiedad de la nación como intereses económicos dentro del proyecto. No pueden estar los recursos de la nación al servicio de las empresas extranjeras. No puede ser así, nos señala esta ponencia, este posicionamiento político.
Los mexicanos, dice, obviamente entendemos que en principio los trabajadores mexicanos deben replantear los problemas de nuestro país, de nuestro desarrollo económico. Decíamos al final de la añoranza pasada, los mexicanos, los trabajadores mexicanos en la nueva central de trabajadores necesitamos impulsar la Revolución Mexicana en el sentido de consolidar y ampliar institucionalmente las bases de nuestra existencia social y económica. Es preciso continuar con la política de nacionalizar las industrias básicas y los servicios públicos. Este es el punto, el eje central. En estas industrias nacionalizadas, los trabajadores o nuestras organizaciones necesitamos perfeccionar la organización económica, establecer las bases de una coordinación para aprovechar más racionalmente los recursos nacionales, para estabilizar y desarrollar rápidamente el patrimonio del pueblo, que debe ser para el bien del pueblo mismo. El último, el penúltimo apartado dice, acción común de obreros y campesinos. Esto sí es llamativo en esta central. Están atrayendo, trabajando para que los obreros industriales, por así llamar, o los sindicatos nacionales de industria, se vinculen en un proyecto con los campesinos. Acción común de obreros y campesinos. En materia agraria, la reforma debe ser integral, debe suprimirse radicalmente toda forma latifundista y ampliarse la producción del campo como ejido individual o colectivo. Toda la tierra debe ser repartida a los hombres que la trabajen y los campesinos deben recibir toda la ayuda posible y participar no solamente en la producción, sino en la distribución de lo producido, para que reciban lo que justamente les corresponde, para que eleven sus condiciones de vida y reciban así el reconocimiento de la nación por la sangre y por la vida ofrendada para crear el México nuevo. Los obreros sabemos comprometer nuestra acción con la acción reivindicadora de los campesinos. Debemos unir nuestras fuerzas para que la reforma agraria integral se consuma. Debemos luchar juntos para que exista un nuevo código agrario que afirme los derechos de los hombres del campo y establezca las bases para multiplicar la actividad económica por el bien de los campesinos y de toda la nación. Es clara, pues, que esta meta debe ser trabajada de manera conjunta. Acelerar el paso. En el campo de la educación pública, tenemos que reforzar la defensa del artículo tercero constitucional para que la nación no solamente controle y desarrolle la enseñanza para la cultura y el trabajo, sino para que se mantengan vigentes los principios constitucionales en todos los órdenes, especialmente en los que se relaciona con la defensa de nuestra nacionalidad.
de nuestra creencia en la democracia y nuestra devoción en la justicia social. Fíjese lo que están señalando aquí. La escuela primaria tiene que fundamentar la nacionalidad, la democracia y la justicia social como principios que los mexicanos debemos tener. Y nos trae a colación el reciente debate que ha habido. La educación sí tiene que tener una carga política o ideológica por ser mexicanos, por sostener y fundamentar la nacionalidad, por la democracia y por la justicia social. O podríamos incluso señalar contra la desigualdad social. Y aquí viene con mayor claridad, les digo lo que mencionaban. El libro de texto gratuito debemos cuidarlo como la niña de nuestros ojos. ¿Ven? Esta central propone una reforma integral para el campo, para que las condiciones de vida generales de los campesinos, de los ejidatarios, se mantengan en buen nivel, para que se intervenga en la distribución, podríamos decir, en el control de la producción agrícola y su distribución, y, como en este caso, en la educación con sentidos claros y objetivos. Tres, más la promoción y cuidado de los libros de texto. Es básica, es básico este material educativo en la educación. La Central Nacional de Trabajadores está atenta a la educación pública, especialmente seguramente queremos notar en la educación primaria. Dice, las reformas al artículo 123 constitucional deben complementarse con la expedición de una nueva ley federal del trabajo. Es necesario actualizar las disposiciones del Código Laboral, afirmar los derechos de los trabajadores y fomentar la libre asociación, la autodeterminación sindical y la democracia sindical. Y digo, el texto por lo menos ofrece puntualmente unas líneas de acción política con claridad. El texto parece que fue hecho contemporáneamente, previo a la propuesta de la reforma laboral. Podríamos aclarar y declarar eh, esta comparativa que estamos diciendo, porque el sindicato en estos años de esta central, en 62 y 63, tiene claro aspectos en estos sentidos: la autodeterminación sindical y la democracia sindical, y por tanto puede mostrar un paso adelante que debe mantenerse. Por ejemplo, en estos dos aspectos, recordemos que en 1956, apenas 6 años antes, se había modificado el estatuto para que, cosa curiosa, dos aspectos que hemos señalado. Una, que se ingresa como trabajadores activos, miembros activos, perdón, no trabajadores activos, todos los jubilados que han dejado de trabajar, que aparentemente no tienen ya vida productiva, para el SME tienen vida política, vida de organización sindical vigente, incluso pueden seguir participando en la política interior del SME y tienen un representante en el Comité Central. Es abierta y clara, definida
su participación en materia de democracia tienen un avance increíble. Primero, subsiste la idea, son dos aspectos. Subsiste la idea que desde 1915 se creó para que hubiera cambio de comité lo más pronto posible. Entonces, el ESME tiene elecciones cada año para cambiar su comité. Y lo más extraordinario, es decir, no soportan la idea de que un comité central dure 3, 4 grandes años. No, no consideran eso. Es decir, aun cuando la gestión es de 2 años, deciden que a la mitad se va a dividir el comité central, de tal manera que aunque cada 2 años se cambia la mitad del comité, en realidad cada año hay un debate sobre la democracia sindical y el control, de verdad el control autodeterminante como autodeterminación sindical lo tienen los grupos políticos que participan. Es un ejemplo claro de cómo puede llevarse a la reforma laboral su propuesta. Es decir, el grupo que tiene en ese momento los cargos, yo llamaría el poder sindical, no va a participar del control, del papeleo, de la tramitación, del cuidado de las urnas, no va a participar para nada en las elecciones. Claro, como candidatos que puedan de nuevo participar, hay reelección a partir de la cantidad de votos, un porcentaje necesario que debe ir aumentando cuando alguien desea reelegirse. Pero lo importante es esto. El control no lo tiene el comité, el control no lo tiene la Comisión de Justicia, el control de los votos y la distribución de los votos y estar vigilando cómo los trabajadores llenan las urnas de votos, lo tienen los propios participantes en elecciones. Es decir, si hay 4 planillas, ellos forman el colegio electoral. Y esto es fabuloso. En fin, esto que se señala aquí está reflejado de manera clara en los estatutos. Esperemos encontrar los estatutos de la nueva central para saber si hay una forma, cómo se replica. Los comités que dirigen la central también tienen la marca del propio SME. Son pequeños comités mm, que se reeligen cada año. No es, en ese sentido, están en contra del aparato burocrático, como se ha dicho por ahí, de crear un elefante blanco que no se pueda mover. Bien, sigue este párrafo. Acelerar el paso en el verdadero camino de nuestro desarrollo va a suscitar, y cómo no, la reacción de los intereses privilegiados. Pero si definimos con claridad los objetivos y despejamos bien la ruta, no solamente se avivará la conciencia colectiva, sino que se robustecerá la decisión combativa. Esto creará las bases de la verdadera unidad revolucionaria de todos los hombres que trabajan, de todos aquellos que anhelan una patria nueva. La bandera de México está en buenas manos. Todos los mexicanos revolucionarios debemos cerrar filas en torno a nuestro abanderado para hacer que fulgure la patria
que idearon nuestros próceres y que construye el trabajo del pueblo. Somos revolucionarios, insistimos, hay una crítica que la hacemos nosotros, no está aquí expresada y que dijimos propiamente es una llamada a la izquierda, como el propio López Mateos dijo, dentro de la Constitución, dentro de la Revolución Mexicana. No hay otra perspectiva revolucionaria que la propia Revolución Mexicana o que la propia Constitución. Y como diría en el ensayo de un proletariado sin cabeza, no hay una perspectiva anticapitalismo, lo cual significaría antirrevolución mexicana. El presidente es el eje y director de los principios revolucionarios. Y así va a acabar esta ponencia en unos párrafos dedicados al señor presidente López Mateos. Todavía no es el tiempo de hacer un balance de la obra de su gobierno, se dice en este apartado para el presidente López Mateos. Pero es indudable que la clase trabajadora debe a usted justo reconocimiento por su apasionada entrega al servicio de México. Usted no solamente ha dado nuevo valor a los principios de la Revolución Mexicana, sino ha contribuido para profundizar las ideas y extender las realizaciones revolucionarias del pueblo. En múltiples aspectos, su actividad nacional caracterizará en la historia a su régimen como uno de los grandes gobiernos de la Revolución Mexicana. En lo internacional, la infatigable labor de usted ha elevado la posición independiente de México. La defensa brillante de los principios de autodeterminación y no intervención, el constante apoyo a la política de negociar pacíficamente, las diferencias que surgen entre los países y la esforzada misión que cumple usted para afirmar la esperanza de la humanidad de vivir en paz con justicia y libertad y libre de temor y de miseria. Ha ganado para México la consideración y el respeto universales. Así que pasen los años, señor presidente López Mateos, esperamos poder decir a usted estas mismas palabras, no al presidente de la República, sino al ciudadano Adolfo López Mateos, cuando prosiga sin la responsabilidad de la primera magistratura de la nación, la lucha por el bien del pueblo en el lugar que ha ganado con honor el líder de los mexicanos que lucha, trabaja por un México mejor. Son las palabras de Rafael Galván, presidente en turno de la Asamblea Nacional de Trabajadores. Queremos presentarles enseguida el reglamento que se cumplió
cuando se hizo, perdón, esta primera asamblea de los trabajadores. El reglamento de la Central Nacional de Trabajadores, conferencia permanente de elaboración programática y constitución de la conferencia. Y el reglamento es el siguiente. Primera norma. Bueno, perdonen, queda claro un poco lo que les decía. Este final y este posicionamiento frente a los objetivos generales de la Central de Trabajadores es claro. Estas últimas palabras al presidente como líder de los mexicanos, es decir, incluso como líder de los sindicatos o de esta nueva Central Nacional de Trabajadores. El líder y proyecto es López Mateos. Y aunque en la ponencia, aunque estas palabras ya al principio señala la capacidad autocrítica que deben de tener para que no se fuguen los fraudes y las traiciones a los intereses de los trabajadores, no aparece así como el vínculo y la alianza que tienen con el presidente López Mateos. En fin, solo para remarcar, el reglamento entonces dice así: Constitución de la conferencia, de conformidad con los acuerdos adoptados por el Consejo Nacional de la Central Nacional de Trabajadores, el día 12 del mes de agosto se constituirá la conferencia permanente de elaboración programática en un acto que se celebrará para el efecto en el Teatro del Sindicato Mexicano de Electricistas a partir de las 18 horas y de conformidad con este programa, con el siguiente programa. A. Necesidad y propósito de la conferencia permanente de elaboración programática por el presidente de la Central Nacional de Trabajadores. En este caso, el STER con Rafael Galván. B. Intervenciones de representantes especialmente nombrados por la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la CROC, el Sindicato Mexicano de Electricistas, el ESME, y el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Es decir, tres organizaciones son parte importante de la CNT, para que sepamos claramente quiénes están y, como se dijo, quienes forman el colegiado que coordina los trabajos. C. Lectura de bases y programa general de actividades y constitución de la Conferencia Permanente de Elaboración Programática. La CNT quiere llegar, podríamos decir, no lo dicen, un programa mínimo de lucha y de acción de la CNT. Segundo, del temario. El temario del primer ciclo de discusiones comprende los siguientes puntos. A. La unidad y reestructuración democrática del movimiento sindical mexicano. El ponente será el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, el STER. B. Hace una nueva ley federal del trabajo. El ponente será de la Confederación Revolucionaria de Obreros Campesinos, de la CROC. C. Reforma Agraria Campesina. El ponente será de la Federación Nacional de Cañeros. D. Los salarios mínimos y profesionales.
el ponente de la Unión Linotipográfica Mexicana. E. La cuestión de la vivienda. El ponente será de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores, CRT. F. El Seguro Social. El ponente será de la Federación Obrera Revolucionaria, de la FORR. Y G. La acción sindical en las empresas descentralizadas. El ponente será el Sindicato Mexicano de Electricistas. Como se puede ver, el temario son 7 puntos, 7 ponencias, 7 puntos muy concretos para que se pueda lograr acuerdos mínimos y acciones concretas. El reglamento. Es, de nuevo, inciso A. Las discusiones se celebrarán en los locales sindicales de las organizaciones ponentes y a la hora que se fijará oportunamente. Es decir, va a haber 7 sedes diferentes en cada lugar que se vaya a presentar una ponencia. La inauguración es San Antonio, caso 45, y como pueden ver aquí en este reglamento, le llaman teatro. Con seguridad hubo todavía en estas fechas este teatro en el local de Antonio Caso 45, pudo haber teatro de manera frecuente, o tengo la impresión también que ya se había inaugurado los ciclos de cines que incluían en ocasiones ciclos de cine sábado o domingo para niños. Se invitaba a los niños de todas las organizaciones obreras de, de la CNT. Entonces, se puede notar precisamente este tipo de acciones. Entonces, primero, no se concentran en un solo local sindical todas las ponencias, sino, por poner un ejemplo, como está arriba, la cuestión de la vivienda o la cuestión de los salarios mínimos. Vivienda será en la Confederación Revolucionaria de Trabajadores y salarios mínimos profesionales en la Unión Linotipográfica Mexicana. Los 7 ponencias, 7 lugares, que da esta perspectiva de pluralidad de la misma cantidad de integrantes que hay en la nueva central, la misma cantidad de locales para el debate. Los asistentes a las discusiones serán obligatoriamente los integrantes del Consejo Nacional de la CNT y preferentemente los cuadros directivos de las organizaciones afiliadas. Aunque tendríamos que ver cómo se nombra el Consejo Nacional, lo cierto es que se señala de manera clara, seguramente los secretarios de los comités de cada sindicato o federación deben ser los que están obligados a asistir. Para fortalecer, suponemos, a los cuadros políticos de cada organización. Aunque podríamos decir, ayudan a la base trabajadora. Solo van los cuadros políticos que ya son parte
del aparato de poder de cada organización. Bueno, las organizaciones ponentes circularán oportunamente entre todas las organizaciones integrantes de la CNT las ponencias que van a presentar. Es muy interesante porque mínimo supone uno, por supuesto, que se reparten en cada local sindical de los integrantes de la CNT y que ahí sí espero que cada uno de cualquier miembro del ESME o un representante departamental puede ir y tener una ponencia. No las publicaron en la revista Lux, pero en el punto es todos entregan mucho antes sus ponencias, no el mismo día, no, antes. Podríamos suponer que cuando acaba una ponencia, en ese mismo momento se podrían repartir la siguiente ponencia de la siguiente organización. Bueno, al iniciarse las sesiones, se nombrarán sendas comisiones dictaminadoras integradas por 3 miembros. Fíjense, cada ponencia va a ser revisada y dictaminada por 3 compañeros miembros de la CNT. Se va a fijar posición y se va a calificar o descalificar o mandar a correcciones cada ponencia. Las intervenciones correspondientes serán discutidas formándose listas de oradores en pro y oradores en contra, concediéndose 10 minutos para cada intervención como máximo, excepto cuando la propia asamblea diga lo contrario. Entonces, por lo pronto, y esto es muy llamativo, la tradición en el ESME era de esta forma. Se nombraban 5 oradores en pro, 5 oradores en contra. En cada asamblea general extraordinaria, sobre un tema en lo específico, en contra y a favor, y se debatía. Si era necesario, se hacía otra lista de 5 oradores en pro y en contra y se discutía. Eh, Podrían ser de 3 para hacerlo más ágil, pero normalmente a mí me tocó todavía ver que en cada asamblea había oradores en pro y oradores en contra. El debate era riquísimo sobre cualquier punto. Imagínense un debate sobre seguro social con oradores en pro y en contra respecto, claro, a una ponencia o a elementos concretos que el seguro social pudo haber tenido en aquel momento. El seguro social hace en los años 40 y entonces ya en los 60, de la época que estamos hablando, el debate era fundamental sobre esos temas. Y entonces 10 minutos para cada orador, no como ahora que se estila 3 minutos y no da tiempo de nada. No, suficiente tiempo para que todo el mundo pueda discutir con oradores necesariamente en contra y con oradores en pro, de tal manera que el debate, como se propone aquí, para seguir formando y fortaleciendo los cuadros sindicales, era riquísimo. 10 minutos con 5 intervenciones. Las comisiones dictaminadoras dictaminarán tanto las ponencias como las intervenciones efectuadas y presentarán conclusiones para su resolución al comenzar la siguiente sesión. Oh, otra maravilla del debate. O sea, los dictaminadores van a estar atentos a todos los oradores en pro y a todos los oradores en contra y van a presentar un resumen. Es decir, primero de la ponencia que van a recibir antes, que la pueden leer
y pueden reunirse y tomar ya sus anotaciones respecto a las ponencias escritas. Y segundo lugar, tienen que estar atentos en cada una de las sesiones cuando ya se presenta la ponencia y se presentan los 5 oradores en pro y los 5 oradores en contra. Insisto, el dictamen como el debate es increíblemente rico y salen sugerencias, aportes que centran estas comisiones dictaminadoras. G, último punto, de procedimiento de la discusión. Las ponencias, el resumen de las discusiones y las conclusiones adoptadas sobre cada punto del temario se editarán en sendos folletos para su más amplio conocimiento de los trabajadores del país. Todo mundo, sería interesante ir al archivo del ESME y buscar cómo se fueron dando las asambleas de la CNT, las discusiones de los asuntos programáticos y tener sobre cada uno de los puntos un folleto donde se hace el resumen de la ponencia, la crítica a la ponencia y la síntesis de las intervenciones. Último punto, cuarto, el Consejo Nacional de la CNT propondrá los temarios de los siguientes ciclos de discusión. Organizará los ciclos de conferencias con intervención de personalidades destacadas para la exposición y discusión de los programas nacionales y promoverá todo aquello que sea útil para contribuir a la elaboración del programa de la clase obrera mexicana. Y firma Unidad y Lucha de Clases, México, Distrito Federal, 18 de julio de 1993. Es, curiosamente, es muy concreto, sumamente concreto, se nota el avance que puede haber en cada asunto. Cada una de estas asambleas evalúan puntos programáticos y definiciones políticas para estos temas. Por ejemplo, la situación del movimiento obrero mexicano, la cuestión de los salarios mínimos y salarios profesionales, la cuestión de la vivienda, la cuestión del seguro social. Aquí recordamos dos cosas. No había todavía una política clara sobre la vivienda. No había surgido el Infonavit. Y si estaba clara todavía el debate como estaba en la Constitución, entonces se tenía que discutir cómo los patrones, las empresas, tenían que elaborar una política de vivienda para los trabajadores. Es muy probable, perdón, que haya salido de ahí la creación de un organismo tripartito, pero por lo pronto, solo teniendo esos folletos de los que hablan, al final eran 7 ponencias, 7 folletos, un resumen concreto de una situación particular, de tal manera que todos iban a tener resolutivos concretos, programáticos de esos temas. Además, se iban a hacer de otros temas, donde, por lo que se dice aquí, no solo van a participar los miembros de cada organización, sino que iban a eh, convocar, a invitar a gente conocedora, supongo yo académicos de la UNAM o del POLI sobre temas particulares y un debate con los sindicalistas. Eso ha de haber sido, bueno, voy a buscar más en la revista para saber si hubo
cuántos debates más, cuántas asambleas y cómo se avanzó. A mí, en lo particular, me llama mucho la atención esta dinámica concreta de crítica, autocrítica y de resolutivos y de este sí es un diálogo colegiado, porque no solo cada quien, cada organización que participa en la CNT presenta una ponencia, su punto de vista sobre un tema, sino que además eh, hay debates claramente, como les decimos, autocríticos, hay contra y hay pro en defensa de la ponencia que se llega a presentar y en contra señalando de manera crítica esos documentos y en la necesidad política de llegar a conclusiones o acuerdos. Es decir, el debate, componentes que se deben de preparar y el debate en la asamblea de tal manera que incluso volvemos a decir, se dan 10 minutos para que se intervenga, es decir, suficiente tiempo para proponer, bueno, primero para criticar o apoyar con argumentos y después para proponer alternativas. Es fundamental. Son congresos de la CNT que me llaman mucho la atención, donde se va a avanzar con temáticas particulares, concretas, histórico-concretas, y se promueve la autocrítica y se da tiempo a los ponentes. 10 minutos y se nota, por ejemplo, que si tres ponentes o cinco no logran aclarar con suficiente tiempo, pueden repetirse más oradores en la misma dinámica, en pro y en contra, y cada quien con 10 minutos. Entonces, reuniones temáticas para discutir y tener el tiempo suficiente de tal manera que la ponencia que se presenta es clara y la crítica a la misma también es clara. Y por si fuera poco, se difunden en folletos. Voy a checar en la revista Luz, espero que ojalá haya un folleto de estos o un tema donde se presenten este tipo de consideraciones. Bueno, por lo pronto, esta fue eh, la asamblea, la primera de la CNT, al paso del tiempo, hasta 1966 de existir la CNT y creciendo en el territorio nacional, quitándole estados y organizaciones a la CTM. Se crea una franca oposición, la CTM tuvo que crear otro nombre, el Bloque de Unidad Obrera, para hacerle frente a la Central Nacional de Trabajadores. Es decir, los dos sindicatos electricistas a la cabeza coordinan y dirigen la propuesta anticharra contra la CTM de la CNT. Y los charros terminan por crear el BUO, el Bloque de Unidad Obrera, para hacer los dos grandes bloques que hasta 1966 se van a estar enfrentando en, a nivel nacional, pero también a nivel regional en los estados. Eh, Haré otra añoranza para saber qué pasó en 1966. Por lo pronto, esta lección de Nueva Central y este programa y este tipo de debates críticos y autocríticos son en este proyecto nuevo de sindicalismo mexicano una, llamémosle así, una perspectiva que da nuevo aire, nuevo ambiente
a la crítica al charrismo sindical. Bueno, les digo, se me acabó el tiempo, nos vemos para la próxima añoranza de electricistas. Dudaba yo antes de hacer esta, de presentar un material que sale en la revista Lux y lo vamos a hacer. Entonces, podría suponer que la siguiente va a tratar de un discurso de Fidel Castro de esta época, pues el ESME acudía al 1 de mayo en Cuba y se traían la experiencia de cómo los trabajadores en Cuba festejaban, organizaban, presentaban una posición al 1 de mayo, al Día del Trabajo en el mundo. Y entonces, en una de estas, están atentos al discurso que da en la Plaza Che Guevara, creo que se llama así, Fidel Castro. Cosa que a muchos, curiosamente, a muchos en el ESMEL les disgustaba porque decían que estaban haciendo comunista al ESMEL. Bueno, vemos si encuentro varios disgustos. Lo cierto es que efectivamente en el ESME, en la revista Lux, iba una comisión al 1 de mayo en la República de Cuba y regresaban con material. Uno de esos materiales era el discurso de Fidel Castro, que aparece publicado en la revista Luz. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Hasta el próximo lunes en otra añoranza de electricistas. Ay, perdón, se me olvidó. Equipo de Radio Esme, muchas gracias. Pues gracias a su esfuerzo, a su trabajo, a su apoyo, aparecemos en todas las redes sociales, Facebook, YouTube, todo, que trabajan muy bien el equipo de Radio Me. Gracias. Nos vemos hasta la próxima añoranza